Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Saludos país, saludos mundo. Aquí se inicia Voz para el Cambio, Tiro al Blanco. Dos ventanas de compromiso con la patria, de compromiso con la humanidad, de paso de compromiso con la verdad. Y siguiendo el concepto de uno de los clásicos del maestro Lenin, la verdad es siempre revolucionaria. Lo propio siempre afirmó Fidel. Cuando decimos tiro al blanco es porque tenemos la presencia de Narciso Isa Conde y de Juan Francisco de la Rosa. En las circunstancias que estamos viviendo en este mayo 2020, hemos decidido que sea una presencia virtual. Mientras tanto, nosotros aquí en el estudio para llevar a cabo la conversación con Narciso Isa Conde y con Juan Francisco de la Rosa. Normalmente uno entra en los temas de la cotidianidad. Y la cotidianidad hoy, en estos tiempos de pandemia del COVID-19, está marcada justamente por el tema sanitario y los tratamientos que se le han dado. Y digo los tratamientos porque cada país ha dado un tratamiento más o menos particular de acuerdo a sus propias condiciones. Sin embargo, dada la situación internacional, quiero empezar el programa de hoy, Tiro al Blanco, Voz para el Cambio, esta alianza estratégica que hemos unido todos espacios para multiplicar nuestras voces de compromiso con una mejor humanidad. Quiero empezar entonces con una reflexión que voy a solicitar de nuestro invitado y coproductor Narciso Isa Conde, porque en un momento, en el año 2007, Fidel hacía algunas reflexiones y traía a colación algunas ideas de un pensador, de un militar, de un estratega de la geopolítica rusa, el coronel general Leonid Ivashov, quien en ese momento, 2007, era vicepresidente de la Academia de Problemas Geopolíticos de Rusia y quien además fuera secretario del Consejo de Ministros de Defensa de la Comunidad de Estados Independientes en aquellos momentos en que se había caído el bloque soviético, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, se trata de un hombre realmente bien informado. Y Fidel decía, quiero llamar la atención sobre una de sus principales afirmaciones, para no repetir una cantidad de citas que había hecho en una reflexión anterior y en un discurso en La Habana. Y este general, Leonid Ivashov, entre otras cosas, dijo lo siguiente. Atención Narciso, atención Juan Francisco, y lo cito. Al imperio estadounidense podría oponerse únicamente una alianza de civilizaciones, la rusa, cuya órbita incluye a la comunidad de estados independientes en aquel momento, la china, la hindú, la islámica y la latinoamericana. Es un espacio inmenso en el que podríamos crear mercados más equitativos, nuestro propio sistema financiero de carácter estable, nuestro engranaje de seguridad colectiva y nuestra filosofía basada en la prioridad del desarrollo intelectual del hombre frente a la moderna civilización occidental que apuesta por los bienes materiales y mide el éxito con mansiones, yates y restaurantes. Nuestra misión es reorientar al mundo hacia la justicia y el desarrollo intelectual y espiritual.
una reflexión profunda. Entonces, Narciso, Juan Francisco, esto que ha planteado este teniente general ruso en el 2005 fue que lo planteó, aunque Fidel hace esta cita en el 2007, con lo que hemos visto del desarrollo del imperio, las agresiones y la respuesta luego de Rusia, China, Brasil, la India, con el tema de los BRICS en tiempo de Lula. Esa apuesta de los rusos, vista hoy con el tema de la pandemia, todavía no están claros los orígenes de la misma, hasta dónde esto entra en juego en esa discusión de la geopolítica, de la guerra de estos tiempos, que hay teóricos que han planteado de que la guerra de hoy no necesariamente es la guerra de las armas, de los ejércitos de infantería, de la aviación, en fin, que podía ser, y lo decía Bill Gates en el 2015 en una conferencia, que podíamos estarnos aproximando a una guerra bacteriológica o virológica. Hoy, todo este cuadro que tenemos, Narciso, ¿de dónde nos viene? Y estas afirmaciones o estas previsiones del teniente general ruso. Adelante, Narciso. Bueno, se ha dicho con mucha razón que antes de la pandemia del COVID y de otras pandemias, estamos impactados en forma muy intensa por la pandemia del capitalismo occidental bajo el mando de Estados Unidos, ya bastante deteriorado, en fase de decadencia, pero todavía con mucha capacidad para hacer daño, para imponer situaciones altamente destructivas. Dentro de eso está todo el tema de la mutación, de las variaciones de la guerra. A eso que tú hacías referencia. No se trata de la guerra convencional, ni siquiera de la guerra nuclear, aunque todo eso está en el tapete, ¿no? Se trata ahora de nuevas modalidades, la guerra cibernética, la guerra biológica, donde está presente el tema bacteriológico, viral. Y esto no es una invención, una fantasía, ¿no? Es algo que ya se ha usado, ¿no? Ya se ha usado. Es difícil establecer con claridad en esta circunstancia, ya habrá aclaraciones, investigaciones, si realmente esta pandemia ha sido inducida. De las cosas que están en incertidumbre es precisamente el origen de la misma. Si es un proceso de laboratorio a partir de virus anteriores, si es un producto de todo el impacto del capital, de los procesos industriales del capitalismo sobre la naturaleza, especialmente en el campo agropecuario, el impacto sobre la selva devastada, su generación en especies animales, se habla de los murciélagos, ¿no? Igual también el tema del origen territorial, porque si se habla de China, también hay algunas investigaciones que están mostrando que este mismo virus ha aparecido autónomamente en otros territorios, en otros espacios. Por eso, esas son las incertidumbres, pero hay también certeza, que es lo que produce. Es un virus altamente reproductivo, con baja tasa de letalidad, pero que agarra a las sociedades después del impacto de la pandemia capitalista por décadas, y especialmente en su modalidad neoliberal, que genera toda una serie de situaciones y agudiza todas las vertientes de la crisis. La crisis se ha tornado en una crisis múltiple,
no solamente ha habido la explosión financiera de la crisis, como pasó en el 2008, como pasó en el 2013, sino también está todo el tema de la crisis ambiental, muy grave en términos planetarios, muy grave en términos nacionales, la crisis urbanística, la crisis político-institucional. Bueno, la pandemia agarra a la República Dominicana en medio de una crisis político-institucional aguda, pero además con un acumulado de crisis múltiples en el plano urbano, en el plano ambiental, en el plano moral, todo el sistema de corrupción y de impunidad. Y todo eso tiene un impacto en términos de procesos de empobrecimiento, en materia de formación de la sociedad, en el campo de lo material, de los medios de vida, las enormes desigualdades sociales, los deterioros de los sistemas de salud. Fíjate que ya incluso de la pobreza no se puede hablar solo en los términos que se hablaba antes, como un mal del llamado tercer mundo, cuarto mundo, ¿no? Que fue toda una invención para también tratar despectivamente a una parte de la humanidad en determinados territorios, sino que la pobreza está presente en los países llamados altamente desarrollados. Y mira los estragos que ha hecho la pandemia en países como Italia, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, con diferentes niveles. Pero todo esto indica que hay que ver para examinar los efectos de esta pandemia, hay que tomar en cuenta los antecedentes. ¿Qué tipo de sociedades han encontrado? Y en el caso del estado de salud de la humanidad es muy deplorable. Si tú mides los niveles, los porcentajes de la población enferma en el plano, por ejemplo, de las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes, de las viejas epidemias reactivadas, que si el cólera, que si el dengue, la chikungunya, los niveles de desnutrición, los niveles de mortalidad infantil, mortalidad materna. En muchos casos estos temas se tornan dramáticos. Y al mismo tiempo los procesos de privatización han dejado los sistemas de salud en condiciones también muy deplorables, degradados, sin el acumulado necesario para hacerle frente a situaciones como esta. Entonces vienen mira el caso de la República Dominicana. Más de un 60% de la población adulta sufre de hipertensión. El 13% de diabetes. Narciso, sí. el tema de la pobreza es interesante y la pandemia esta ha puesto al descubierto la pobreza en países ricos. Sí. También allí hay un buen porcentaje de la población que vive en una situación sumamente difícil, sobre todo en Estados Unidos, que se habla del sueño americano y sin embargo miles de personas duermen a la intemperie todos los días y para los crudos inviernos decenas y centenares de personas mueren en la calle o durmiendo en una camioneta. Ya en este discurso de Fidel en el 2007, a propósito de un evento, Diálogo de Civilizaciones, el evento se da en el 2005, este discurso del 30 de marzo de 2005, Fidel apuntaba a lo siguiente a propósito de la pobreza. Dice Fidel, quien conozca la pobreza que hay, el atraso, el hambre, las enfermedades, la escasez de vivienda, de higiene, de salud, en este mundo donde hay países de África en los que las perspectivas de vida son ya de 36 años y en 10 años más pueden ser de 30. Se asombra. Y dice Fidel, hablo de esta humanidad que se enfrenta a problemas nunca vistos. Y como que Fidel se adelantaba al futuro, veía lo que estaba aconteciendo en el futuro
y venía al presente y nos lo contaba con esa lucidez, con esa visión de Fidel. Parecería que Fidel vio todo esto. Ahora, el tema de la pobreza se agudiza y las consecuencias de esta pandemia, inducida o no, yo tengo un poco la apreciación o la palabra aquella de Leonel, se me va, percepción de que este mundo se va a complicar mucho más. La visión de Narciso post pandemia a partir de ahora con el tema de la pobreza en la humanidad. Pero mira, es que no solo el tema de la pobreza, hay una pobreza en abundancia. El tema de la alimentación de la humanidad, incluso de la parte de la humanidad que se puede hablar de que está sobrealimentada, con alto nivel de obesidad, pero además ingiriendo todos los días una cantidad de tóxicos enormes a partir del tema de los agroquímicos, a partir de los químicos que se usan para las conservas, los enlatados, los embutidos. Eso es lo que implica los estragos que está haciendo en países con una gran acumulación de riqueza, llamados altamente desarrollados, este tipo de pandemia. Pero además, la comida basura, que además, ahora que tiene más acceso, la gente que está forzada a la jornada de trabajo intensísima. Y es el caso, por ejemplo, de la población negra, la población latina, los emigrantes de los países de Asia, África, América Latina en los Estados Unidos. Y tú ves los índices en términos de los contagios, de la muerte, porque en todo esto tiene que ver el sistema inmunológico. Un debilitamiento del sistema inmunológico hace vulnerable a los seres humanos frente a los virus, frente a las bacterias. Y esto puede explicar muchas de las cosas que están aconteciendo. Tú decías, la nueva visión frente a todo esto. Bueno, es que el coronavirus, el nuevo coronavirus, desnuda la crisis acumulada. Yo he dicho muchas veces, el COVID no es la crisis en sí mismo, es un producto de ella, también en un campo determinado, sea inducido, no sea inducido, es parte de todo el proceso productivo en función de la ganancia, porque es que el capital no tiene en cuenta al ser humano. El capital lo que tiene en su centro es la ganancia, la super ganancia. No está montado para satisfacer necesidades vitales, sino para obtener beneficios, para acumular beneficios. Entonces, todo eso queda en evidencia en estas circunstancias. Quedan al desnudo los sistemas de salud privatizados. ¿Qué significa para una gente de ingresos medios o de bajísimos ingresos en un mundo de grandes desigualdades enfermarse? Es una cosa terrible. El costo de un derecho, el costo de la salud. Y eso indica que ni siquiera los indicadores de pobreza que están presentando al mundo, los organismos internacionales y todo esto, son la realidad. La realidad es peor, porque no tienen en cuenta una serie de factores. Tú tienes el problema de la respuesta en términos de aislamiento, de distanciamiento social, necesario para enfrentar la pandemia. Pero bueno, y los hacinados del mundo. ¿Y cuál es el volumen en República Dominicana de eso? Por ejemplo, aquí hay un déficit de vivienda sin condiciones para ser habitada, de más de 1 millón, que están siendo habitadas. Las personas hacinadas. ¿Qué implica quedarse en su casa? ¿Qué implica para una población marginal, de la llamada economía marginal?
informal, que es que es el 56% del total de la población económicamente activa. Estamos hablando de 3,5 millones de habitantes. Bueno, interesante. El tema de salud y el agravamiento de la crisis de salud a partir de la pandemia le da una dimensión al empobrecimiento. A mí ni siquiera ya me gusta hablar, y esto me lo enseñó Cuchito, de pobreza, sino de empobrecimiento. Es un proceso de generación de riqueza empobreciendo al otro, y el otro es una inmensa mayoría. Y esa dinámica es brutal y se está expresando en el marco de la pandemia, a partir de los despidos, a partir de la suspensión de trabajo. Aquí hay 1 millón más de desempleados sin ingresos. O con ingresos compensatorios sumamente precarios. ¿Y qué implica eso? Más empobrecimiento. Más empobrecimiento. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.